Santo, bendecido sea el Señor. Santo y poderoso tú eres Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Santo eres, mi Dios. Santo y poderoso tú eres, mi Cristo. Bendecido sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Santo eres, mi Dios. Aleluya. Poderoso tú eres, mi Dios. Bendito tú eres, Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendito eres, mi Cristo. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Más ratitos más para escuchar esta alabanza. Me agrada mucho esa alabanza. Estamos buscando una buena iglesia. Y esa iglesia nos la va a buscar nuestro Señor. Aleluya. Santo eres, mi Dios. Y que fue Luz de Ramírez, Dios te bendiga, Dios te guarde, está conectándose por ahí, ya están comenzando a conectarse los hermanos, así que bendecido anoche a cada uno de los que se vayan a conectar, los que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio de Facebook, que distribuye y hace las reproducciones a diferentes lugares del mundo, tanto también en mi canal de YouTube, Tiempo de Adoración, Ángel Machicote. Le damos las más expresivas gracias a todos los hermanos que durante esta semana han estado con nosotros en una semana de testimonios donde el Señor se ha manifestado por medio de los testimonios. Hay muchas personas que dicen testimonio. Un testimonio es una predicación, porque eso nos hace a nosotros pensar, si pasamos por las mismas situaciones, ahí tenemos una herramienta de cómo podemos utilizar para librarnos de las acechanzas del enemigo, porque todas estas cosas del creyente y del cristiano es en base al enemigo, que lo que trata es de destruir, matar, robar y quitarnos el gozo que tenemos en Cristo Jesús. En esta preciosa noche, último día de testimonios, va a estar con nosotros, que ya está por aquí asomado, nuestro hermano Richard A. García. Voy a hablarle un poquito más o menos de los que yo lo conocí, pero no jangueábamos juntos, como dicen. El hermano es de mi barrio St. George, yo lo había pronunciado antes. Nelida, Dios te bendiga, y Lourdes Ramírez también. Y el varón, pues, es de mi barrio St. George. Nunca nos juntamos, nunca estuvimos juntos, aparte de que yo estaba en Estados Unidos, viajaba y venía, pero lo más importante es de cuando me hablaban de este varón y el cambio que yo he visto, que Dios ha transformado a este varón de las tinieblas a la luz. No voy a decir testimonio, que eso le toca a él. Amén. Pero nada, lo que les quiero decir es, presten atención a este testimonio. Rosa Pérez Roldán, Roldán, Dios te bendiga.
Presten atención a este testimonio, que van a haber muchas vidas que van a identificarse con él. Les dejo con nuestro hermano Richard para que él comience su testimonio. Primero que nada, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios Amén. por un día más de vida. Gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias a ti, ¿verdad? Por poderme contactar, ya que como tú dices, somos del mismo barrio, pero nunca nos cruzamos, ¿verdad? En la vida negativa, en la vieja criatura, en unas cosas, porque yo estaba en un mundo casi parecido al tuyo, pero tú te fuiste a Estados Unidos, yo me quedé en la isla, ¿verdad? Y yo sé que este testimonio con palabras va a ser de edificación para muchas personas, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Voy a empezar a leer Lucas 19:10 para entonces orar, porque el Hijo, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así mismo es. Padre amado, Padre Santo, Señor, te damos la gracia por un día más, Señor. Esperando, Padre amado, que este testimonio con palabras que tú me has dado el privilegio, con mi hermano Ángel Machicote, a darle en esta hermosa noche, Santo. sea de beneficio y edificación para aquellas personas que en un momento dado se sientan perdidos, que piensen que están solos en la vida, que piensen Santo, que no hay salida, Padre, pero verdaderamente para ti no hay nada imposible, Señor. Bendice a todas las personas que se conectan, bendice a los que se van a conectar, ¿verdad? En momentos más adelante, bendice a los que en un momento dado van a seguir viendo, ¿verdad? Santo. Este video, esta prédica, este testimonio, para que puedan entender y ver de que verdaderamente Cristo liberta, rompe cadenas, levanta, restaura. Él Santo. tiene el hacer como el querer, con quien sea, cuando Él quiere y con quien Él quiera hacerlo, de verdad. Porque verdaderamente, donde no llega el hombre, ahí llega Él. Todo esto te lo vamos a pedir de una manera muy especial en el nombre de tu Hijo poderoso Jesucristo, con un amén. 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 ¿Verdad? Yo vengo de una familia humilde y tranquila. No me puedo quejar de mis padres, de verdad. Porque mi papá fue una persona trabajadora, mi mamá una persona humilde, inclusive mis abuelos, ¿verdad? Sí. En mi crecimiento, pues vienen momentos dados de que yo tenía mis buenas notas en la escuela, yo era de 4 puntos, era una persona, ¿verdad?, que siempre me dedicaba a la escuela, pero en un momento dado de mi vida, pues, por una presión de grupo me desvié. Me desvié por unos comentarios. Y a base de mi ignorancia, a una corta edad, pues, para que siguieran hablando, pues, dije, pues que hablen de más, ¿verdad? Empecé a pasarme con personas mayores que yo. Yo decía que no me gustaba andar con muchachos menores que yo porque ya esa ignorancia ya yo las había pasado. Pero ¿qué pasa? En un momento de mi vida dejé la escuela, mi papá era una persona recta y él me dijo que en un momento dado si iba a dejar la escuela tenía que buscar cómo sostenerme y yo, pues, ¿verdad? Buscarme mi diario vivir. Me fui a un taller a trabajar, electromecánica, cobraba $75 semanales para yo poder, ¿verdad? En ese tiempo sostenerme en algunas cosas. En mi casa había comida, había de todo, pero para mis cosas personales. Amén. Pues cogí, en un momento dado, seguía, ¿verdad? Trabajando en ese taller, aprendiendo electromecánica. Y por la presión de grupo, pues me desvié y empecé a vender sustancias controladas en un residencial en Carolina, a los 17 años. Empecé a vender sustancias. Recuerdo que en un momento dado, ¿verdad? Siempre ¿verdad? Lo digo, cuando Dios te trae un mensaje o te quiere llevar un mensaje, Él te lo va a llevar con quien Él quiera. Muchas personas no creen eso, pero Dios te lleva el mensaje con quien Él quiera. Y había una persona que me decía muchas veces, dame un break, dame un break, dame un break. Y en un momento dado yo estaba pensando solamente en dinero ¿verdad? Le dije que no podía seguir dándole break. Él me dijo, ruégale a Dios de que tú no caigas en esto que yo estoy, que también te puede pasar. Porque muchos de ustedes empiezan así y terminan como yo. Le dije, chacho, no, tú eres loco. Pues da la casualidad que al pasar de un tiempo, el que caí fui yo. Caí yo en la posición donde él estaba. ¿Qué pasa? Eso es, wow, ¿cómo te digo? Yo empecé
en Grandes Ligas, como dicen nosotros los puertorriqueños, en ese momento dado, yo no empecé fumando marihuana. Yo me fui directamente a estar usando heroína. Heroína. Un día andaba con unas personas, ¿verdad? Que estando vendiendo sustancias, con todo y eso trabajaba, pues ellos usaban heroína y yo la envié una bolsa. Y fue una sensación tan mala, pero con todo y eso parece que el enemigo me decía, sigue, porque fue una sensación bien mala. Y a veces uno tiene que pasar por unas cosas para uno aprender. No todo el mundo tiene la misma capacidad, el mismo proceso, la misma circunstancia. Pues seguí y empecé a usar heroína. Empezó a usar la heroína, ahí empezó. Yo digo varón, yo no le deseo eso a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y más en estos tiempos, con lo que está pasando, le digo que a la persona que en un momento dado vaya a pensar en eso, que lo piense muy bien, porque ya los tiempos de ahora no son como los de antes, y ya la sustancia de antes no es como la de ahora, y ahora los está matando de una manera que el que no sabe o el que no entiende va a perder su vida en nada. Pues me empecé a arrastrar usando heroína nasalmente. Trabajaba, aparte de trabajar, hacía barbaridades, porque yo soy bien, yo no puedo venir aquí a florear las cosas. Yo te voy a hablar con la realidad, porque yo sé que a ti te tuvieron que haber contado. Yo me pasaba con dos personas que nosotros no teníamos miedo a nada. Nosotros le llevábamos un carro, podía ser el gantel más grande de un residencial, nos pedían un carro, nos metíamos a un residencial, nos lo llevábamos, lo que fuera. Lo que teníamos que hacer lo hacíamos porque estábamos viviendo bajo un pacto que hicimos con el demonio. Porque eso es un pacto que tú haces con el diablo, varón, porque te pueden poner una dama de frente, comida, carro, casa y una bolsa de heroína. Y tú miras solamente la heroína. A ti no te importa Sí. nada más. ¿Me entiendes? Ya el diablo te pone tapones en los oídos, gringola como le ponen a los caballos para que tú solamente veas ese camino. Inclusive llegué a ir a la iglesia, me traían la palabra. Me acuerdo que cuando los nenes de mi hermana estaban pequeños, yo llegué a ir a una iglesia y los llevaba estimulados. Pero no sentía nada. El poder que el enemigo tenía sobre mí era tan y tan y tan y tan grande, porque hay que hablarlo así, que a mí me entraba una cosa por un oído y me salía por el otro, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa? En ese caminar yo arrastro a mi familia, porque uno arrastra a mamá, a papá, a mi hermana, yo lo canto con una sola hermana, a buenas amistades que te dicen, mira, Así es. deja eso, quítate de eso, estás matando, y uno pues, uno es el eje y el mundo gira alrededor de uno. Yo Amén. estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú, más aparte de eso, uno se está matando, tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, porque eh, eh, yo era, yo era un ser vivo en un cuerpo muerto. Yo era un ser vivo en un cuerpo muerto, ¿verdad? Eh, eh, mi papá, a veces yo llegaba a mi casa, gracias a Dios nunca deambulé, porque yo siempre llegaba a mi casa, ¿verdad? Mi mamá a veces me decía que yo iba a matar a mi papá, porque mi papá era músico de barra, mi papá sabía de, hablando lo real, de bregas en la calle, porque cuando mi papá trabajaba en Capetillo, en Río Piedra, mi papá decía que allí se venían los kilos encima de las mesas. Yo me acuerdo que yo era como 12 o 13 años, yo le ayudaba a menear los pianos de barra en barra, y me ponían a barrer las barras y yo me encontraba dinero en el piso, pero también me encontraba sustancia. Él me decía, esto es esto, esto es esto, esto es esto, eso no se toca. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir que mi papá me inculcó o me encaminó en esas malas decisiones que yo tomé, porque Ujú. él me advirtió. Por eso muchas veces yo digo, ¿verdad? Que nosotros como padres no podemos quitarle las piedras de tropiezo a nuestros hijos del camino. Tenemos que orarle al Señor para que el Señor endurezca sus pies y ellos puedan pasar por encima de esas piedras. Porque va a llegar un momento dado que ellos van a tener que aprender por su propia experiencia y como uno dice,
a veces uno aprende dándole con la cabeza al piso, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa? Seguía así, estuve preso como por 3 ocasiones, caí en la cárcel juvenil de menores en Humacao. Después de eso pasé un proceso, salí para el 96, me busco, salgo de la de menor, estaba lo más bien, vuelvo y recaigo, caigo en el Oso Blanco, en el presidio, estuve ahí un tiempo. Me acuerdo que cuando estuve allí, pues estaban pasando un proceso de un paro de brazos caídos y, ¿verdad? Me dieron una carta, yo salí a la comunidad, la llevé. Después de eso, estoy tranquilo, recaigo otra vez. Y eso es, la recaída de un adicto es como cuando una persona le deja una brecha al enemigo. Cuando una persona le deja una brecha al enemigo, que esa casa está vacía, vuelvan y entran, no 7, 8 demonios. Y la encuentro organizada, como dice la palabra, y así es la vida del enemigo. Para tú quitarte es peor, porque entre más tú te caes, te quitas y vuelves, más progresiva es la adicción. Y así pasa cuando una persona está en los caminos del Señor. Estás en los caminos del Señor, te aparta. Pero si te apartas y vuelves al mundo, porque te pueden decir, no vuelvas atrás de donde Dios te sacó. Tú puedes volver atrás donde Dios te sacó, para que puedan ver en ti lo que Dios ha hecho en ti. Pero no puedes volver de donde el mundo Dios te sacó, si eras adicto, si bebías alcohol, si eras una mujer que te vendía por dinero, porque entonces se pone más difícil la cosa, ¿verdad? Amén. Pues seguía en un momento. Recuerdo, ¿verdad? Que una vez me junté con 3 personas y juntamos un dinero. En la vida negativa se le llama un caballo. Y mandamos a comprar sustancias. ¿Qué pasa? Que cuando mandan a comprar sustancias, yo salgo un momentito, voy a Chique Autopar, el autopar que hay en Saint Joy, y viro para atrás. Cuando viro, le digo, ven acá, ¿y dónde está lo mío? Me dijeron, no, eso ya lo cuqueamos. Y yo, ¿pero qué es eso? Lo habían puesto en una jeringuilla y habían dejado todo en líquido. Y a base de mi enfermedad, yo dije, yo no me voy a quedar enfermo. Deme una jeringuilla que yo también me voy a meter droga. Y ese fue el error más grande, pero el más grande que yo pude cometer. Por una enfermedad, porque la adicción es una enfermedad. El que no conoce de la adicción es una enfermedad que te da dolor de hueso, escalofríos, náuseas, vómitos. Te pones de una manera que no puedes hacer nada, ¿verdad? Cometí ese error, dije no lo vuelvo a hacer, pero ya al sentirlo directamente no era lo mismo que inhalarla por la nariz. Ahí empezó, wow, ahí el enemigo dijo, ya este es completamente mío. Gracias a Dios, ¿verdad? Para el tiempo que yo me crié, habían unos códigos, pero si yo tenía que hacer algo, yo lo hacía fuera de mi barrio. ¿Me entiendes? Y a veces pasaban cosas en el barrio y le echaban la culpa a uno sin uno tener la culpa, ¿verdad? Pues recuerdo que un día voy para Residencial Los Milton, compro sustancias, salgo, y Ángel, a mí no me importaba, yo salía de Residencial, cogía a la derecha o a la izquierda, me paraba en el paseo y ahí mismo yo me curaba. A mí no me importaba eso de que no. Ese día hago lo que estoy haciendo, lo digo, ¿verdad? A lo mejor le dice la gente va a decir, qué cruel. No, yo voy a hablar con la realidad, con la verdad. Preparo todo, cuando me estoy cogiendo, siento una pistola por aquí, una pistola por acá. Policía de Puerto Rico, ¿qué tú tienes en las manos? Yo le dije, bueno, yo tengo en las manos una jeringuilla con heroína y cocaína. Lamentablemente yo me la voy a meter porque si me van a llevar no me voy a ir enfermo. No, pero... Y yo me curé, porque es una enfermedad, yo me curé delante de ellos. ¿Qué pasa? Ellos vienen recogiendo desde Covadonga, Palgarden, de esa área hacia Carolina. Yo no sé si tú recuerdas que antes en Saint Joe, donde era la obras públicas, era DirecTV, eso eran obras públicas allí. Allí había una caseta que era de un helicóptero. Ahí estaban las vanes metidas que venían recogiendo con otras personas de otros lados. A mí me llevan para esa área. Un agente, mi esposa, uno se lleva a mi guagua y el otro me lleva en la patrulla de ellos.
Me llevan a ese sitio, me montan en una van y ellos deciden coger mi guagua y meterse para residencial en mi guagua. Ellos entraron en mi guagua residencial porque era una entrada para ellos, porque allí conocían mi guagua. Pues pasó ese episodio, bueno, eso fue un revolú. Trataron de dañarme el nombre porque dijeron, Dios, pero eso es la guagua de fulano, se formó un motín, le dieron un tiro a un policía. Cuando nos van procesando, nos llevan al cuartel del Iturregui, del cuartel del Iturregui nos sacan a las 5 de la mañana y nos llevan para el de Carolina. En el de Carolina, cuando estamos entrando, salen un montón de patrullas que dijeron que iban para residencial, ¿verdad? Los Milton, donde yo era que frecuentaba y hacía mis cosas, y, ¿verdad? Y ahí era que yo compraba, porque había pasado esa situación y ellos iban a resolver. Se llevaron personas también de allí, los traen nuevamente para el cuartel y allá pegaron a mirar y habían personas que le dijeron, mira, el hombre está claro que ese hombre lo cogieron, lo trajeron aquí en su guagua y en su guagua se metieron para allá, pues eso ahí se aclaró. Pero ¿qué pasa? Mi papá no sabía nada de lo que yo estaba pasando hasta que llegaron las noticias. No se tapen las caras. Y me vieron. Pues pegaron a moverse, chequearon, fueron al Tribunal de Carolina. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, cuando están recogiendo a esas personas, que a mí me habían cogido primero, en la guagua estaban tirando dinero, y tirando sustancias. Y yo cogí dinero, hello, uno viene del mundo, uno está en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Uno tiene, hay gente que no entiende que uno cuando está en el mundo uno sobrevive, ¿me entiendes? Y uno, a pesar de todo, yo siempre he tenido temor del Señor, siempre he tenido temor del Señor, ¿me entiendes? Pero tú tienes que sobrevivir, tú eres un sobreviviente. Yo le digo a la gente a veces, yo le vendí una nevera a un esquimal y se echan a reír, porque es que es verdad, tú te tienes que tener un talento verbal y un poder de convencimiento para tú poder convencer a las personas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues yo cogí dinero, lo doblé y lo mortía, como uno dice. Y cuando van para el tribunal, mi papá, mi hermana me fían. Yo llego a casa de mi papá y estaba, me acuerdo, el difunto Ricky, trabajando con él. Y me decía, pero ¿qué sigue? Y yo dije, tacho, dale, que cuando termines ahí nos vamos a ir para tal sitio a comprar porquería. Y así mismo fue. Yo no pensé en nada y arranqué, y me fui a enchufarme otra vez. ¿Qué pasa? Octubre 9 del 2001. Por ese revolú, voy a la corte y voy enfermo. Mi hermana me lleva y estoy en la sala del juez y de momento le digo, vengo ahora, voy a ir al baño. Parece que mi hermana se la huelió. Y cuando voy a salir por la puerta del tribunal, fulano de tal, sí, vente, pum, me cogieron y me llevaron para la celda. Yo me iba a ir, yo estaba enfermo. ¿Qué pasa? Ahora yo entiendo el propósito de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me cogieron nada. Porque lo que yo compré era para mi consumo. Pero cuando el Señor tiene un propósito contigo, Dios va a hacer lo que Él quiera y lo que tenga que hacer para enderezarte y que el propósito se cumpla, ¿verdad? Amén. Pues estuve yendo a vistas al tribunal y todas esas cosas. Mi papá, por un lado, molesto conmigo. Todo el mundo estaba molesto conmigo, ¿verdad? Porque decían que yo no era persona para estar en eso y tuve que levantar las manos. Me sometieron 401, que es posesión de sustancias controladas, y 404 con intención para distribuir, porque de lo que habían cogido en ese sitio me lo estaban achacando a mí. Y yo decía, pero ¿cómo tú me vas a hacer eso? Yo no entendía. Y era, era el Señor, y con eso yo te puedo leer, como dice Tito 2, 11, 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Me entiendes? Pero yo no entendía, lo entiendo ahora en el poco tiempo que llevo en el caminar de Cristo. Pues me sentenciaron, me llevaron a la prisión, de la prisión me mandaron un programa, me mandaron por Hogares Crea, pues en Hogares Crea empezó un proceso, hasta que sigue pasando 2 años, pues asistente al director, nivel encargado, subdirector, hasta que llega a director, ¿verdad? Porque viene siendo como aquí, en el camino del Señor. Dios te va capacitando, te va preparando y te va subiendo de nivel. Pues
mucha gente no entiende, ¿verdad? De que en ese programa son adictos dándole terapia a adictos. ¿Qué pasa? El adicto es manipulador, pone las cosas a su conveniencia, se cree que se las sabe todas. Vive en un mundo de película y de fantasía. ¿Qué mejor persona que te va a estar dando una terapia de una persona que conoce cómo es ese proceso? Aprendí mucho ahí, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por haberme llevado ahí, porque yo no aprendía nada en la prisión. En la prisión tú no aprendes nada porque tú tienes 24/7 para maquinar cosas del enemigo, porque el enemigo te sigue usando, a menos que tú te sometas en la misma prisión, porque la palabra dice, ¿verdad? Acordaos de los presos como también si fuera uno de ellos y de los que sufren. ¿Por qué? Porque yo me recuerdo, después de todo ese proceso que yo pasé, yo estuve, bueno, yo llevo 23 años libre de sustancias controladas, de heroína y de cocaína, ¿verdad? Yo digo que Dios me bloqueó. Trabajé 10 años en una organización de base comunitaria. Empecé como chofer. Después me fui de outreacher en las calles, haciendo las pruebas de VIH, de Vidiarel, buscando adictos para darle Bichclit. Le dábamos sus galletas, sus jugos, un suéter para identificarlo. Si ellos quisieran ingresar en un programa, pues nosotros hacíamos todo el tipo de gestiones para ingresarlo. Fui manejador de casos en un detox, ¿verdad? Fui oficial de enlace. Todo proceso conlleva un propósito. Yo lo entiendo ahora, no lo entendía antes, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasa? En ese proceso seguí yendo el programa voluntariamente, cogí mis 5 certificados voluntariamente, ¿verdad? Ayudé muchos muchachos en los mismos programas. En ese programa que yo trabajaba, a veces yo digo y lo comento, si las personas supieran lo que vale una vida para Cristo, no criticarían tanto y no hablaran tanto, porque para mí la vida de un adicto que se salvara, yo podía buscar 10 y si uno se salvaba, era una vida que se salvaba. ¿Me entiendes? Es una persona que se sale de ese caminar, de ese sufrimiento y así ayuda a muchas personas. ¿Qué pasa? Yo no estoy en los caminos del Señor, eso es un ministerio que yo tengo en mis manos, pero yo no lo puedo ver así. ¿Por qué? Porque yo no estoy sometido a la palabra del Señor ni al camino del Señor, ¿me entiendes? Pues después de todo eso, en un momento dado, por eso es que yo digo que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y tú no puedes darle una brecha al enemigo, hermano. A las personas que están viendo esto, ¿verdad? Yo se lo digo desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Yo le di una brecha al enemigo y era por la avaricia. Estando bien en mi trabajo, empecé a comprar las Percocet y las Sana a los participantes de los programas. Para yo lucrarme, venderlas al por mayor o una a una y buscarme más dinero. Se me había olvidado de dónde Dios me sacó. Porque Dios me sacó del lodo cenagoso. Y se me olvidó de dónde Dios me sacó. ¿Qué pasa? Caí yo en el vicio de medicamentos. Y eso es peor que el vicio de heroína. Empecé a beber Percocet por creerme el más lindo y el más hombría, porque la Percocet hace un efecto en la persona para cuando tú vayas a tener una intimidad con alguien, pues tener una duración, perdonando que lo diga así. Después de eso, seguí consumiendo, cada día más. Después empecé con la Sana, con las 4 cantos. Y estuve como 5 veces en el hospital Capestrano. Me buscó un caso, yo tenía posesión y importación de armas, yo me buscó un caso de ley de armas, teniendo posesión e importación, porque a mí me traían armas de fuego y yo las vendía. Armas sucias de la calle, yo las vendía y me buscó un caso. Pero no sabía que Dios me estaba guardando, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Qué pasa? Un día yo perdí todo, Ángel, yo perdí todo. Yo perdí mi trabajo, todo, mi trabajo en la organización de 10 años, mi convivencia con la madre de mi hijo, conocí a otra muchacha y me fui a vivir con
ella por un residencial y yo terminé siendo un velador de punto de droga. Que todo el que iba a capiar y me veía, el que iba a comprar sustancias, yo estaba en una posición que todo el mundo pasaba por ahí, era un sitio con una entrada sin salida. Me decían, pero ¿qué tú haces aquí si tú nos rescatabas a nosotros? Y con todo y eso, a veces me pedían break y yo llamaba, mira, te dale un break a fulano de $1, sácamelo de los míos. ¿Qué pasa? Que un día, en una movida, corro, brinco de un primer piso y caigo abajo y me partí el talón de Aquiles. Así estuve como 3 meses. Un día estoy en la casa de la que era compañera mía para ese tiempo y mi papá me llamó que en mi casa me estaban buscando unos policías de Cagua. Y yo dije, pero ¿para qué esa gente me están buscando a mí? Y fue que me explotó un caso de ley de armas. Y dije que iba a ir, no fui, terminaron buscando en casa de mi papá y me cogieron estimulado. Me llevaron para la prisión. Dios es tan grande, ¿verdad? Porque Dios es grande. Yo por lo menos, a pesar de todo, yo no era una persona malcriada. No, sí, no me le quedaba callado a nadie, pero yo tenía un respeto por unas cosas y no me le quedaba callado a nadie cuando venía a tratar de intimidarme, de sugestionarme o de unas cosas. ¿Qué pasa? Caigo en la prisión, me iban a sentenciar a 10 años. Y allá siguieron hablando y me dieron una neumática. Tuve 8 meses preso. Me dieron una probatoria para la calle. Pero estando en la prisión, todos los domingos iba un pastor a llevar la palabra. Y los tiempos de ahora no son como los de antes. Ahora son 23 y 1, 23 horas guardados, 1 hora de recreación. Y venía el pastor y cantaban los coritos. Y ahí alabanza. Y recuerdo que yo acepté al Señor en ese momento dado. Nos dieron hasta Biblia y todo, pero yo me sentía, aún estando preso, comiendo una sentencia con la sociedad, me sentía libre porque Dios rompe cadenas. Amén. ¿Entiendes? Llega el momento dado de que me dan una probatoria para la calle y se me olvidó de que en vez de irme para casa de mi papá, volví para el mismo lugar. Volví en las mismas andadas, en todos esos procesos, y yo siempre le dije a mi papá que por favor el día que yo terminara esa sentencia que me sacaran de Puerto Rico. Comprame el pasaje, que ya me faltan 2 meses para yo coger y irme. Y él, no, que cuando tú termines, entonces hacemos todo lo que habíamos a hacer para que tú te vayas, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces no entendemos, dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 10, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que eso es el enemigo, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos naturales hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, mi alma te alaba, Señor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que por gracia nosotros fuimos salvos. ¿Ah? Que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, de dar su vida por nosotros, por esa gracia nosotros fuimos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Santo. Él nos dio vida. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero ¿qué pasa? Yo no conocía esas buenas obras. Yo no sabía que ese proceso me iba a traer un propósito, ¿verdad? Y aunque estábamos muertos en pecado, Dios actuó con misericordia porque Él tiene un gran amor hacia cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué pasa? Se acaba mi sentencia. Estoy en uso de sustancias todavía porque para darme la probatoria te mandan para PS,
para esos programas, para bregar que si mentalmente, y más yo tenía el uso de esos medicamentos, pues pensaban que para que no me bloqueara y volviera a caer, pues estaba usando esos medicamentos, y por lo del pie, y yo de cabeza y duro, pues seguía lo mismo. Pues se acabó mi sentencia y me sacaron un pasaje. Septiembre 17, septiembre del 2017, una semana antes del huracán María. Hubo una tormenta, no pude salir. Y yo desespero, pero mira, pai, llama, que me cambien el pasaje, que cómprate otro, después te dan los chavos. Él me dijo, no, es que no me quieren dar los chavos, que ellos le ponen un stop, tengo que esperar 3 semanas. Le conseguí otro pasaje. 2 días antes del huracán María, mira si Dios es grande y su misericordia es grande. Dios me sacó de PR, me trajo para Filadelfia con mi sobrina. Estoy en ese proceso. Yo vine a Estados Unidos, mira, yo lo digo, la gente se ríe. Yo vine a Estados Unidos con unos planes, pero Dios cambió los planes. Yo vine a Estados Unidos a cogerle CSI y Seguro Social. Porque yo tenía documentos de psicótico, yo me ponía psicótico, loco. Y con eso estaba procesando, ¿verdad? Para esas ayudas. Pero ¿qué pasa? Llegué a ir a hacer en Filadelfia de esas ayudas. Y me recuerdo que cuando el huracán María pasó, wow, fue duro porque no podía comunicarme con mi papá, con el nene. Recuerdo como ahora mismo, el día que él me llevó al aeropuerto, mi papá me dijo, toma 20 pesos para que le dejes el de la silla de ruedas que te va a llevar, porque yo estaba recién, a mí me operaron en la prisión y contigo eso me hicieron un malpractice y yo andaba con un bastón. Y me recuerdo que es que Dios pone un ángel guardián y uno a veces ni lo cree. Un señor que estaba al lado mío me dijo, dile a tu papá que coja esos 20 pesos. Metió las manos en el bolsillo y me dijo, toma. Y yo le dije, no, me dijo, no, métetelos en el bolsillo. Y cuando yo me monté en el avión, el señor me dio $150. Y esos 150 pesos, cuando yo llegué a Filadelfia, me rindieron porque los rendí hasta lo último. ¿Qué pasa? Yo empecé, ¿verdad?, a caminar. Sí, seguía en el mundo porque mis sobrinas eran de las que bebían, iban para los bailoteos, en la casa se jugaba domino, se bebía, pero no estaba en uso de sustancias ni estaba en uso de medicamentos. Y ya mis sobrinas sabían por el área donde yo venía y no, pues en Facebook, yo abrí un Facebook y tengo amistades y una amistad mía, yo siempre lo veía en Facebook, ¿verdad? Posteando cosas en Facebook y con otra muchacha me decía, mire, ¿quién es esa que está ahí con tu esposa y contigo? Y me decía, esa es mi cuñada y actualmente es mi esposa, pero yo no la conocía. Yo tenía unos planes y Dios me los cambió. Y a veces uno quiere la persona que tú quieres en tu vida y Dios no te da la persona que tú quieres. Dios te da la persona que tú necesitas en tu vida. Conocí a la que es mi esposa ahora, de New Hampshire, Manchester. Mi esposa fue a visitarme a Filadelfia. Nos conocimos. Ahora es que yo te voy a dar testimonio, Sus. Ahora yo te voy a dar testimonio cómo yo llegué a los caminos del Señor. Conocí, ¿verdad? La que es mi esposa ahora fue a visitarme. Entonces, pues, de vez en cuando yo viajaba para New Hampshire y viajaba para Philly porque yo estaba todavía en unos procesos de coger el Seguro Social y el SSI. Recuerdo que me aprobaron el cuido. Yo me fui de en casa de mi sobrina por unos contratiempos y unas discusiones y me fui con otro familiar, no directamente allegado mío, pero él me apreciaba un montón. Y ya teniendo una parte adelantada de eso, pues yo y mi esposa, ¿verdad? Ella me dijo, vamos a vivir juntos. Yo dejé todo en Philly. Yo dejé ropa, de cuanta cosa y de todo, y me fui a vivir con ella. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo de que yo iba y visitaba y viraba, ella tiene 3 hijos. Tiene el grande de 30, el otro de 20 y pico, y otro que ya mismo te digo el proceso de él, que ya no lo tiene, que lo mataron. ¿Qué pasa? Que
que mi esposa, los muchachos, ¿verdad? Se llevaban bien conmigo, locos conmigo, y ella le dijo, mira, se va a venir a vivir conmigo, pues está bien. Pues empezamos, ella me ayudó mucho, fuimos a una agencia de trabajo, yo conseguí trabajo, ella me ayudó, en un momento dado, pues, ella, ¿verdad? Usaba el carro del hijo para irse a trabajar, me daba el de ella, en un momento dado, pues, yo cogí unos taxes, hicimos las gestiones para un vehículo para ella y seguir. ¿Qué pasa? Decidimos hacer planes de boda. Planes de boda, mi esposa tiene un sueño con el nene pequeño de ella y habla con él y se lo dice. Y mi esposa dice que soñó que lo habían matado. Y él, no, mami, ¿cómo tú vas a decir que a mí, no, tú eres loca? Pero en inglés, porque él hablaba español e inglés. Un día yo salí de trabajar, estoy en casa, pero ya nos medimos, él se midió el traje, él me iba a entregar a su mamá. Todo, estaba todo planeado, todo para casarnos. Me recuerdo ese día, yo llego a casa, él está allí, ¿verdad? 5 amigos de él solamente comían en casa, en la mesa de casa. Y me dijo, yo me decía flaco, flaco, vengo ahora, voy con mi amigo a buscar conmigo con otro amigo, ¿qué pasa? Al rato llega mi esposa de trabajar y me pregunta, ¿y Brian? Yo dije, bueno, salí un momentito con los muchachos a buscar una comida y a buscar otra persona. Ella se mete a bañar y el teléfono suena. Y yo le digo, vamos, el teléfono está sonando, me dice, tráemelo. Yo le llevo el teléfono y en ese momento dado, el sueño de mi esposa se estaba dando. El nene le dice, Mom, agitado. Y fue que al nene le dieron un tiro. Él andaba con el mejor amigo de él, se encontraron unas personas que tenían problemas y por envidia dispararon y le dieron a él. Ella me decía, ahora ya me le está pasando algo, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Y yo, ¿pero para dónde? ¿Dónde vamos a ir? No, no, pues dale, vístete. A los 5 minutos, el otro nene de ella le dice, Ma, a Brian le dieron un tiro. Y ella me dice, viste, yo te lo dije, que a Brian le está pasando algo. Y el hijo de ella salió con un hospital, nosotros salimos para otro, llegamos a un hospital. En ese hospital no nos decían nada, pero tú podías presentir, de aunque a él no lo llevaron ahí, tú sabes que hay comunicación por ambulancia, patrulla. Y el otro nene llama y dice, no, ma, Brian está en este hospital. Arrancamos para allá. Cuando llegamos allá, yo me recuerdo como ahora, alineamos el carro en un puesto de gasolina, porque estaba todo enteipeado. Y cuando la muchacha del puesto me dice, no, que trajeron a un muchacho ahí que le dieron un tiro en un carro cuando se apeó, pues murió cuando lo bajaron del carro. Pero ya mi esposa iba con mi cuñada y el esposo bien adelante. Cuando llegan allá, mi esposa dice, ¿qué pasó? No, dígame la verdad, el oficial. Y le dijeron que había fallecido. ¿Qué pasa? Nosotros íbamos a la iglesia. Nosotros íbamos a la iglesia, pero nos habíamos apartado. Y mi esposa llamó a los pastores. Se me paran los pelos, ¿verdad? Mi esposa llama a los pastores, necesito que abran la iglesia. Los pastores fueron y abrieron la iglesia. Y mi esposa le reclamó a Dios. Yo le decía, no reclamen, no cuestionen, pero yo entiendo de que somos personas diferentes. Y el Señor le dijo a ella, donde me habías dejado, tuviste que volver. O sea, no lo entendía, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Fue duro. No es la gente dice, no, que el perdón, sí, el perdón es automático, pero el perdonar conlleva un tiempo. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que había salido del mundo, estaba tratando de enderezar mi vida. Mi esposa, ¿verdad? Tiene conocimiento de unas cosas porque ella pasó sus procesos. Y yo decidí que me dieran un arma de fuego porque yo dije que si mi vida iba a estar en peligro, lamentablemente, pues tenían que matarme. Lo digo así, sinceramente. Y yo le decía al nene en momentos dados, para que llore tu mamá, que llore la de otro, para que llore tu mamá, que llore la de otro, y terminamos llorando nosotros. Pues ese proceso, mi esposa se levantaba, no es fácil. Con eso, ella dijo, vamos a seguir con la boda. Yo dije, párala. Pero los 2 hijos de ella dijeron, no. Yo sé que Brian quería que tú te casaras con Flaco, que soy yo Richard ahora, ¿verdad? Y con eso me dicen Flaco.
seguimos los planes de boda, nos casamos, ¿verdad? Volvimos a ir a la iglesia, volvimos a ir a una iglesia, porque ya los pastores que nos casaron se habían ido para Puerto Rico, empezamos a congregarnos en otra iglesia, pero ¿qué pasa? Yo no soportaba ver a mi esposa se levantaba por la mañana llorando, vamos para la casa de esta gente, a mí me habían dado un arma de fuego, vamos para allá, vamos a tirotear toda la casa y que se vaya quien se vaya. Yo le decía que no, ¿verdad? Porque ya uno tenía, el tiempo de nosotros es bien distinto al tiempo de ahora. Habían unos códigos. Yo seguía con mi mentalidad del mundo, ¿me entiendes? Pero una vez fuimos a la iglesia y la pastora de esa iglesia se acercó a mi esposa y le dijo, en la iglesia Adulán, la pastora le dijo a mi esposa, saca de tu casa todo lo que no le agrada a Dios. Y esa pastora no sabía lo que había en mi casa. Y mi esposa vino donde mí a decírmelo. Yo siempre he tenido temor de Dios. ¿Y qué le dije? También una persona dije, toma, llévate esto de mi casa, porque ya Dios me está hablando. ¿Me entiendes? Tratamos, ¿verdad?, de seguir en los caminos del Señor. Llegó la pandemia, estábamos cogiendo clases de bautismo, llegó la pandemia. Tú sabes que cerraron las iglesias y todas esas cosas. Pues, ¿qué pasa? Te voy a leer este salmo para que tú veas cómo son las cosas del Señor. El Salmo 40, del 1 al 5, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pues luego en mi boca cántico nuevos de alabanza a nuestro Dios. Verán como muchos temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que los desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, si yo me quedo aquí contigo, yo puedo dar testimonio de mi vida. Yo creo que no terminamos un mes. Con sinceridad. ¿Qué pasa? Salimos de Puerto Rico para Texas de visita. Nos gustó por acá porque el hermano de mi esposa vive acá, nos gustó. Viramos, pero estamos en el proceso de la venganza. Hello, el corazón se le vuelve a uno de piedra, ¿me entiendes? Muchas veces el papá de ese muchacho, donde quiera que yo estaba, se aparecía. Y yo llamaba a mi esposa, mira, dile a los muchachos, yo voy a hacer algo. Pues vinimos para acá de visita para Tesa, nos gustó, viramos para atrás. Y te digo que ni en 2 semanas vendimos la casa y todo. Yo tenía que operarme de un pie, de la operación que me hicieron en la prisión, yo tenía que operarme de ese pie porque me había fallado ese tornillo, no había trabajado como era y me operaron de una hernia. Pues entonces vendimos la casa y a la semana llamamos a mi cuñado y le dijimos, vamos de camino ya, que vendimos la casa. Y él dice, ¿cómo va a ser? Sí, nosotros vendimos ya la casa, nosotros ya nos vamos para allá. Vinimos para Tesa, ¿verdad? En Tesa seguíamos, como quien dice, en cosas del mundo, bebiendo, fumando cigarrillos, no salíamos a sitios de baile ni nada de eso, pero estábamos todavía en cosas del mundo, pero un poco más suave, como uno dice. Fuimos a una iglesia, visitamos una iglesia y no nos sentimos, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo se sentía y nosotros podíamos sentirlo y después fuimos un día a un sitio, un food truck que vendían pinchos y preguntamos ahí, hablamos, nos dieron una tarjeta de la iglesia por la cual perseveramos, ¿verdad? Que se llama Iglesia Cristiana Ministerio Sanador. Nuestros pastores se llaman Jesse Fritz Salcedo y Yaniris Marte, ¿verdad? Y ahí nos abrieron las puertas en esa iglesia. Pues, ¿qué pasa? Seguimos visitando, seguimos visitando, seguimos visitando. Cogimos las clases de bautismo y nos bautizamos. Nos bautizamos, gracias a Dios.
llevamos perseverando ahí 1 año y 8 meses, hablamos. 1 año y 8 meses. Y te digo que hemos leído la palabra, cogemos las clases bíblicas, como domingo, lunes, viernes. Al principio uno empieza como que medio, todos los días, no, pero después uno seguía de lleno, ¿verdad? Servimos de ujieres, mi esposa sirvió unas posiciones y Dios nos dio el privilegio, ¿verdad? De salir de Texas para ir a Puerto Rico a llevar palabra, a dar testimonio, ¿verdad? Que eso lo hace el Señor, ¿verdad? Porque mi mamá murió en octubre 16 del 2023. Fuimos para la muerte de mi mamá, pero siempre que nosotros íbamos a Puerto Rico nos perseveramos a una iglesia. Y fuimos a una iglesia y yo me acuerdo que yo iba a dar mi testimonio por Facebook Live y se me abrió la puerta en esa iglesia. Esa pastora sabía mi proceso porque una vez a mí me corrieron y ella me abrió la puerta de su casa para que no me llevaran. Y eso lo hace Dios. A lo mejor la gente dirá, no, Dios sabe lo que hace. Y Dios me abrió la puerta en esa iglesia y nos los habían dicho a nosotros. Dios le va a abrir puertas, oren juntos, sus cosas háganlas juntos, sus llamados juntos. Y fuimos a ese compromiso para que tú veas. La muerte de mi mamá también, si yo no hubiera entrado en este camino al que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y que mi esposa había conocido del Señor, cuando mi mamá murió, fue un golpe duro. Porque fue de repente, mi mamá estaba de lo más bien, ella le había dado un leve infarto, estaba de lo más bien, y de momento una llamada, ¡pum!, tu mamá falleció, ¿verdad? Inclusive yo llamé a mi pastor, hablé con él, yo con el corazón roto tuve que ministrarle en el velorio de mi mamá, ¿verdad? Mi hermana estaba destruida, mi papá estaba destruido, pues yo la lloré a ella aquí, de camino con mi esposa, y ministré en el velorio, se abrieron 2 puertas más, fuimos frente a Residencial Yuquiyú con Frau y Ivanhoe a llevar palabra al frente residencial con 2 hermanos más de Conérico, con Ángel y Sonia. Fui a la emisora a dar palabra, fui con una persona que conocí en Facebook, que le da comida a los deambulantes, me invitó, fui con él, me dio parte a mí y a mi esposa, pudimos ministrar a adictos. Después sábado, un día nos levantamos por la mañana, unas personas, ¿verdad?, nos ayudaron y compramos jugo y compramos cosas y fuimos a bregar con los muchachos en la calle. Y en eso hemos seguido. ¿Qué pasa? Mi esposa y yo le pedimos, ¿verdad? Le dijimos al Señor, le pusimos una petición delante del Señor. Y yo siempre digo que cuando tú tienes un corazón transparente, contrito y humillado, el Señor te va a escuchar. El Señor nos conoce desde los pies hasta la cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y le hicimos una petición al Señor porque a nosotros nos gusta, ¿verdad?, la calle. Nos gusta la calle. Hay estados, ¿verdad?, que hay unos protocolos y unas cosas y no están abiertos como otros estados. Más, pues, otras cosas que influyeron por salud, los cover médicos y todas esas cosas. Yo me sentía en paz y en tranquilidad, pero mi esposa me decía que hasta que Dios no le confirmara, ella no iba a salir de Texas, ¿verdad? Pues nosotros fuimos de viaje, unas personas que no nos conocen, y a través de la palabra, Dios nos dio salida. Pero con todo y eso, mi esposa dice, es una confirmación, pero como que falta algo más. Yo dije, bueno, cuando tú confías en el Señor y tú dejas todo en las manos del Señor, Dios te da una paz y una tranquilidad que hasta tú la reflejas. Amén. De momento dado, pues vamos a irnos. Yo le digo, pues llámate para que consigas un apartamento. Y ella me decía, no, que tú vas muy rápido. Y dije, pero amor, por favor, llama. Llama al sitio. Le dijeron, sí, tenemos 7 apartamentos. Después, ¿de dónde vamos a sacar chavo para el depósito? Abre el buzón, un cheque que no se esperaba, 1,700 pesos, el depósito del departamento. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y
lo comunicamos a nuestros pastores, hablamos con ellos, les dimos gracias a todo eso, ¿verdad? Hoy fuimos a la iglesia y a mí me despidieron en la iglesia, ¿verdad? Y me bendicieron porque yo me voy primero, mi esposa se va después. Nosotros le servimos a un Dios de orden, a un Dios que lo que Él promete Él lo cumple, Él no cambia nada. Nada de lo que promete Él lo cambia. Amén. ¿Me entiendes? Aún así, no entendamos en momentos dados los procesos. Todo proceso te conlleva a un propósito, sea bueno o no sea tan bueno, porque todo pasa por algo, ¿verdad? Razón. Entonces, que a través del plan de redención de Dios, Él toma nuestros quebrantamientos, imperfecciones y lo recrea en algo bueno, lindo y hermoso. Dice la palabra en 1 de Corintios, del 1, 27, 31, sino que de lo del necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y el que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estaréis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea, esto es de Él, para Él y por Él. La gloria y la honra de todo esto no es mía, ni de mi amada esposa. Esto es del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el mundo nos veía inútiles, Dios vio el valor que cada uno de nosotros teníamos y nos hizo útiles para la utilidad de Él. Amén. Para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para llevarle una palabra de aliento al necesitado, darle un abrazo, no solamente darle un snack, darle comida. Ellos necesitan un abrazo. Yo voy a ti, yo confío en ti. Si Dios lo hizo conmigo, contigo lo puede hacer. Dios rompe cadenas, Dios restaura, Dios cambia corazones. A donde el hombre no puede llegar, Dios es el único que llega. Y si lo hizo conmigo, lo ha hecho contigo, Dios no hace excepción de personas. Él no mira raza, color, sexo, nacionalidad, nada. Dios te acepta tal y como tú eres. ¿Me entiendes? Amén. ¿Y qué pasa? Tenemos que entender que cada uno de nosotros, si Dios nos ha dado la oportunidad de estar de pie con muchas cosas que hemos pasado en nuestra vida pasada, es que hay un propósito. Hay un propósito, porque ahora mismo es como yo digo, yo prometí vengarme del daño recibido a mí y a mi esposa y terminamos en una iglesia llorándole a Dios para que borrara el dolor y terminamos, como dice la palabra, 70 veces 7. O sea que tuvimos que perdonar 70 veces 7, no importando cuál sea el pecado, en cuántas veces hayas cometido. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia. Pero mientras tanto, si eres pecador, tú te arrepientes de corazón y tú rectificas tu pecado, Dios te va a perdonar. ¿Me entiendes? Porque es como cuando yo empecé, que lo dije, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué pasa? Ya estamos entrando. Dios te da entendimiento, conocimiento y sabiduría. Y en momentos dados, si te sientes débil, te va a dar la fortaleza porque somos seres humanos de carne y hueso. Vamos a fallar. Así mismo. Inconscientemente se va a pecar. Porque yo siempre digo, no es lo mismo pecar conscientemente que inconscientemente. Así ¿Me es. entiendes? La vieja criatura, varón, yo soy bien transparente, yo soy bien claro. Uno va a pelear con la vieja criatura. Porque el único que hace un cambio de una manera extraordinaria es Dios. Pero a veces Dios permite una cosa en nosotros. ¿Para qué? Para bien. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ¿qué pasa? Tu proceso es diferente al mío. Es casi el mismo, pero han sido diferentes. Y a lo mejor a ti te pasaron por el fuego a 500 grados y a mí me pasaron a 400. Y eso yo lo aprendí hace poco. A veces tenemos que entender de que tenemos que respetar los procesos de cada persona. ¿Me entiendes?
y ponernos en los zapatos de cada persona, sea en los caminos del Señor o no en los caminos del Señor. Porque la empatía, la misma palabra dice que el amor de muchos se enfriará. Y en este caminar tú tienes que tener empatía. La misma palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú en este caminar no tienes amor hacia el prójimo, y puedes tener conocimiento, pero si no tienes amor hacia el prójimo, no te va a valer de nada. Eso es así. Y yo siempre lo digo, el día que yo esté erróneo en algo, y tú estando ahí ahora mismo ahí, tú me corriges, me mandas un mensaje, Richard, mira, ¿por qué? Si no lo sabemos todo y en un momento dado no fallamos, ¿quién nos va a corregir? ¿Cómo vamos a edificar? Sí, hay personas, ¿verdad?, que están en los caminos del Señor porque fueron criados en el Evangelio. Tú fuiste criado en el Evangelio y tu familia no tuvo culpa en un momento dado de cómo tú te desviaste porque tú sabías lo bueno y lo malo. A veces no podemos estar echando culpa porque a veces por nuestra propia irresponsabilidad que decidimos, esto es dos caminos, o para el cielo o para el infierno, con Dios o con el diablo, no hay más nada. Eso que no, o frío o caliente, eso de tibio, como dice la palabra, Dios te vomita. Y hay que hablar con la verdad, ¿me entiendes? Y en este mismo caminar pasan situaciones y pasan cosas que verdaderamente hace falta carácter, disciplina, enseñanza, discipulado. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, amados por un Dios perfecto, que día a día va a buscar nuestra perfección, pero nosotros no somos perfectos. ¿Me entiendes? Y fallamos y erramos. Claro que sí, lo importante es 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor te levanta. ¿Verdad? Y voy a leer este último versículo que dice Josué, del 1 al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros confiamos en el Señor y nos esforzamos, alcanzamos nuestro objetivo, donde Él quiera que nosotros vayamos, Él nos va a guardar y nos hará volver a la tierra, porque Él no nos dejará hasta que haya cumplido y haya cumplido lo que Él nos prometió. ¿Me entiendes? Y va a haber un momento dado que no es lo mismo, como dije ahorita, volver atrás. Porque a veces tú dices, no, voy a volver atrás. Te dicen, no vuelvas atrás. Tú puedes volver atrás. Ahora mismo nosotros nos dijeron, vuelvan a Betel, vuelvan a su casa. ¿Por qué? Porque las personas van a ver el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Porque ahora mismo, aquí en Texas, nosotros lo que llevamos son como 3 años. Casi nadie nos conocen la gente de la iglesia por el tiempo que nos han visto, pero las verdaderas personas que ahora mismo, tú me conociste a mí en un momento dado, y me conocen, ¿verdad? No nos pasamos juntos, pero nos conocimos, te hablaban de mí, inclusive en un momento dado yo estando en caminos oscuros, fui donde ti y hablé contigo, y vuelve a Betel, todo es con un propósito. Porque es que cuando Dios dice algo, tú tienes que ser obediente. Aquí es muy importante la obediencia. Aquí no podemos estar mirando al hombre. Aquí que tenemos que tener los ojos bien puestos en Cristo Jesús. Porque van a haber desenfoque. Van a haber desenfoque. Y si uno se desenfoca, lo que puede hacer es, mira, perderse por estar mirando al hombre, al hombre, al hombre. Si de dónde nosotros salimos, de la perdición por estar mirando al hombre, porque muchas veces nosotros hacíamos lo que nos decía el hombre. Nos creíamos más bravos y hacíamos cualquier cosa por la presión de grupo, por el hombre. Ya eso se corta. La vieja criatura ya pasó. Ahora es ser bravo para Cristo, ser bravo para rescatar, para levantar, para restaurar, ser bravo para el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque morir para Cristo es ganancia. ¿Me entiendes? Y yo te doy gracias, ¿verdad? Porque para que tú veas cómo son las cosas, cómo Dios sigue abriendo puertas para llegar a propósito, ¿verdad? Y la palabra, la misma palabra dice, ir y llevar el evangelio a todo lugar que tú vayas, en el trabajo, bajo un supermercado, en las redes sociales. Dios nos hizo a cada uno de nosotros, mira, tenemos una huella digital, tenemos una identidad, somos diferentes, pero tenemos que tener nuestro mirar, nuestro caminar, ni a la izquierda ni a la derecha, recto,
hacia el objetivo, que es nuestra salvación, llevar las buenas nuevas, porque aquí uno no va a ir al reino de los cielos por lo que tú hagas, no, es por la obediencia que van a entrar al reino de los cielos, ¿me entiendes? Y somos un solo pensar, un solo caminar, porque te voy a decir esto con mucha sinceridad, y yo sé que tú lo vas a entender porque sabes que yo estoy hablando una verdad. Yo prefiero tener un micrófono, ¿tú sabes dónde? En la calle, donde no me aplaudan, ni me vitupereen, nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque en la calle dentro de la iglesia hay necesidad, pero en la calle hay mucha necesidad. Por eso, en la misma palabra dice que Dios hizo unos pastores, discípulos, evangelistas, profetas, ¿me entiendes? Y mucha es la mía y pocos son los obreros. Y muchas veces tú ves la gente matándose en controversias, en discusiones y en cosas que yo entiendo que no valen la pena, cuando la gente se está perdiendo en la calle y están discutiendo, quieren pelear por... No. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Yo le doy gracias a Dios todos los días, por la mañana, cuando salgo de mi trabajo, cuando me acuesto, cuando yo me levanto. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que ser agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Ah? Porque por su gracia y por su misericordia yo estoy de pie. Por su gracia y por su misericordia, gracias a Él, yo estoy donde yo estoy. Y yo sé que puedo estar más allá, pero eso es en el momento dado que Él haga conmigo lo que Él quiera, como Él quiera, porque todo lo que yo tengo, desde mi vida, mi alma, mi espíritu y lo material, todo eso le pertenece a Él, nada de eso es mío. Y donde Él nos necesite, Ángel, ahí tenemos que ir, tenemos que ser obedientes, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay muchos sitios, que hay muchas personas, pero nadie quiere meterse en el fuego, nadie quiere meterse mire, no. Cuando usted va bajo la cobertura de Dios, usted va protegido, usted va respaldado, usted no tiene el por qué temer. Entonces las cosas del mundo no temíamos y ahora vamos a temer. No. Ponga su confianza siempre en Dios. Pídale, Señor, entendimiento, fortaleza y sabiduría. Señor, fallé en esto, ¿cómo me levanto, Señor? Guíame por este proceso, por este camino, porque es que Dios no te va a tirar a ti en algo que tú te vayas a perder. Sí va a haber un momento dado que Él te va a tener que probar para ver dónde está tu fe, porque todos tenemos que ser procesados a ver si lo que Él nos va a entregar a cada uno de nosotros ya estamos capacitados para tenerlo, porque nosotros vamos a bregar con vida. Y una vida para Cristo vale mucho. Amén. ¿Me entiendes? Y de verdad, pues, yo estoy agradecido con Dios de una manera, te digo que le doy gracias a Dios. Gracias a Dios todos los días. Y voy a cerrar con este versículo, ¿verdad? Que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas Nuevas. O sea, Cristo no te va a reclamar, no te va a juzgar, no te va a señalar, y al contrario, todo lo que pasó lo echa al fondo del mar y eso no se olvida. Pero también hay gente que se cree en buzo y se ponen la careta, el snorkel, el tanque de gas y quieren ir a bucear otra vez. No, ya eso está enterrado, déjelo ahí. Ya eso se olvidó. ¿Me entiendes? Y de verdad, estoy bien agradecido con Dios. Te doy gracias a ti también, ¿verdad? Es como yo siempre digo y hablamos. La semilla está en tierra fértil. Y a lo mejor no vemos el fruto ahora, ni mañana, ni pasado, pero en un momento dado, no es para uno van a gloriarse, pero llegan momentos dados que van a haber personas que te van a decir: esa palabra que tú diste, ese mensaje que tú diste, ese consejo que tú diste, ese abrazo que tú me diste, hizo efecto. ¿Me entiendes? Porque la palabra no retorna tras vacía, varón, nunca retorna tras vacía, porque yo mismo lo puedo decir de que es así. Y yo no me vanaglorio, de verdad que yo no me vanaglorio. ¿Y qué? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Te doy gracias a ti, Ángel, de verdad. Amén. Me alegra.
No va a ser no va a ser la Amén. primera. Me alegra, ¿verdad? De que para que tú veas cómo son las cosas, porque yo todavía me recuerdo cuando yo era chiquito, antes de estar en un mundo loco, como uno dice, que íbamos por el barrio dando parranda con latas de galletas y todo. Y yo me acuerdo que pasábamos por casa de tu mamá, por en casa de Edwin, que estaba el hermano, el de la silla de ruedas, y nos daban refrescos, nos daban galletitas, porque esos tiempos no se olvidan, Y no se olvidan, vuelven. y no No vuelven, volverán. pero a tu hermano Tito, que Dios lo bendiga, estamos orando por él, Amén. ¿verdad? Vi un video que lo vi caminando y eso, y tacho, es que Dios es grande, Dios es grande, ¿verdad? Dios es grande, y yo siempre he sido agradecido, aun cuando andaba en una vida negativa, en una vida de perdición, yo siempre era agradecido, y cuando tú eres agradecido, Dios te abre puertas, tú no tienes que tocarlas, Dios las abre solas, ¿me entiendes? Porque Dios nos conoce desde la cabeza hasta los pies. Amén. Gracias a todas las personas que se conectaron. Si hay alguna persona que tenga una petición, la puede escribir, que nuestro hermano Ángel la va a estar escribiendo para llevarlo en oración, sabiendo que es un Dios de amor, de misericordia, de gracia, y que para lo que el hombre es imposible, para Dios no es imposible, que a donde no puede llegar el hombre, el Señor siempre llega. Y a veces no tenemos ni palabras para orar con el Señor, pero ¿sabes qué? El Señor escucha los latidos de tu corazón. Y eso es una manera de que tú estás orando cuando no tienes palabras, o puedes estar llorando y no te salen palabras. El Señor conoce tus lágrimas, porque Él nos conoce desde la cabeza hasta los pies. Así mismo. Pues yo dejo todo, ¿verdad? En las manos del Señor. Vuelvo y te doy gracias a ti, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y que esto siga siendo de bendición para que la palabra siga edificando. No es lo mismo vivirlo que hablarlo. Tristemente hay que decirlo así. He visto muchos falsos testimonios en los tiempos que estamos viviendo, y en un momento dado todos nos tendremos que parar delante del Señor y vamos a tener un juicio. Como yo mismo en un momento dado tuve un juicio por una deuda que tuve con la sociedad, vamos a tener un juicio con el Señor por lo bueno y por lo malo. Amén. Y Dios nos va a rendir cuenta a cada uno de nosotros, tanto a los vivos como a los muertos. Eso es así. Pues te dejo a ti ahora, Ángel, papá. Sí, no, fíjate, gracias, te agradecemos mucho tu testimonio. Comparado, más o menos, muchas de las cosas fueron lo mismo. Hogares Crea, yo fui nivel 4, yo fui asistente de director también, yo pasé por presidio, yo pasé por princesa, yo he pasado por innumerables situaciones y semejantes, pero una cosa que tú dijiste que es bien relativa es que la iglesia es un refugio de enfermos. Gloria a Dios. Hay que ir afuera a buscar los enfermos para traerlos a la iglesia. Correcto. Ese es el propósito que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cada cual Dios le da un ministerio diferente. Ya yo he ido como a 5 países y estados a llevar la palabra de Dios. Dios me escogió a mí para un propósito. Y ese propósito estamos ahí entre el Señor y yo. Gloria a Dios. Pero que cuando somos obedientes y hacemos la voluntad del Señor, Dios nos ensalza, Dios nos mira con agrado. Y hay muchas cosas a veces que nosotros, Dios nos habla a través de estos mensajes, a través de alguien, en realidad, porque Dios siempre pone a alguien en el camino de nosotros para que nos ilumine, nos hable y sepamos cuál es el propósito de Dios. Gloria a Dios. Doy las gracias por haber aceptado la invitación y como dije, no va a ser la última. Yo te había comentado que si querías pertenecer después que te mude y te establezca al ministerio
para el mes que viene yo tengo una media vigilia, que si acaso está disponible, yo después, porque esto yo lo consulto y hago los planes, porque yo puedo hacer un plan ahora, pero Dios me lo cambia después. Eso es así. O sea que tengo que orar, tengo que pedirle al Señor direcciones. Pero gracias por haber estado con nosotros, gracias grandemente, esperando que este testimonio haya tocado vidas, porque esto no se queda aquí entre los que estuvieron presentes ni nada de eso. Esto va para otros lugares. Y sabemos cómo es que Dios trabaja. Los misterios de Dios son tan y tan grandes que nosotros no terminamos de saber cuáles son. Tú sabes una cosa, nosotros vamos a saber todos los misterios que Dios ha tenido cuando estemos con Él. Pero Él no nos revela aquí en la tierra. ¿Tú sabes por qué? Para que no nos vanagloriemos. Que es lo que tú estás diciendo. Por eso es que nosotros tenemos que ser humildes y sumisos a la palabra. Vivir el día a día en Cristo. Siempre que nosotros, como tú dices, nos levantamos, encomiéndate a Dios. Cuando vamos a acostarnos, este servidor puede tirarse ya de rodillas como hacía anteriormente. Tengo piezas de metales en mis piernas, pero el ir de rodillas, tú puedes orar en una silla de ruedas, tú puedes orar en la cama, tú puedes orar sentado. Dios siempre nos va a escuchar porque es lo que tú dices. Él mira nuestros latidos. Inclusive la misma palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñé cosas grandes y ocultas que aún todavía ni tú conoces. Entonces las demás, esas que Él tiene ocultas, las vamos a saber cuando estemos allá arriba con Él. Gloria a Dios. Y eso nos lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis 17, léetelo con calma y búscale el entendimiento a unas palabras, si no me equivoco, versículos 5 y 4. 4 y 5. Y tú vas a ver y vas a identificar muchas cosas de las que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana, con el favor de nuestro Señor Jesucristo, este servidor, a llevar un mensaje más de parte del Señor. Bendecida noche a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Yo te llamo. Amén. Ok.